están elaborando. Después parece que tienen una semana de receso, de receso académico para poder descansar un poco de la actividad virtual y luego se continúa entonces el desarrollo de toda la asignatura. Ya, profe. Profe, ¿la Corina no entra? Sí, en la prueba solemne entran los seminarios. Ya, gracias, profe. Voy a empezar a grabar. Nos corresponde ver hoy entonces lo que es el núcleo y la cromatina. Entonces, recordemos que el núcleo es una estructura dentro de la célula eucarionte que se encuentra separada del citoplasma por la envoltura nuclear. La envoltura nuclear tiene doble membrana. Además, dentro del núcleo vamos a encontrar un organelo que es el nucleolo. En el nucleolo se fabrican las subunidades de los ribosomas. Entonces, dentro de un núcleo eucarionte vamos a tener toda la información genética que está almacenada en la molécula de ADN. El ADN es de doble hebra y contiene todos los genes que la célula necesita para su actividad y funcionamiento. El volumen del núcleo ocupa más o menos el 10% del total celular. Y externamente está rodeado por una envoltura o carioteca que presenta doble membrana. Esta carioteca a su vez tiene unos poros nucleares que permiten el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma y viceversa. A través de estos poros nucleares van a pasar las moléculas de ARN mensajero, también las subunidades de los ribosomas, los ARN de transferencia y todos los factores de transcripción que regulan la expresión génica. A su vez, la carioteca tiene una estructura adosada constituida por filamentos intermedios. Esta capa se denomina la lámina nuclear, que sería esta que se ve ahí de color verde. Internamente, entonces, hay una capa de filamentos intermedios constituido por la lámina nuclear. Externamente también hay filamentos intermedios adosados a la hoja externa de la envoltura nuclear y la membrana externa de la envoltura se continúa con el retículo endoplasmático, que sería esa de ahí. El núcleo entonces es más o menos el 10% del volumen total celular. Delimita lo que es entonces todo el material genético del citoplasma. La envoltura nuclear es la estructura que separa ambos compartimentos. En ellos existen muchos poros nucleares que permiten el transporte. Y dentro del núcleo vamos a encontrar 46 cromosomas en el caso de la célula humana. Estos cromosomas entonces son ADN
pero que está unido a proteínas histonas y no histonas. También vamos a encontrar tres tipos de ácidos ribonucleicos: los ARN mensajeros, que provienen de la transcripción, los ARN ribosomales y ARN de transferencia, que se fabrican en el núcleo, y además se presenta este organelo que es el nucleolo, que cumple la función entonces de síntesis de esas moléculas de ARN estructural. Lo que denominamos nucleoplasma sería equivalente a citoplasma, es la parte líquida del núcleo. Como habíamos dicho, la membrana interna se sostiene por la lámina nuclear, que tiene un espesor de 10 a 20 nanómetros y está constituida por filamentos intermedios. Estos filamentos le dan la forma y la rigidez a la envoltura nuclear. Acá podemos ver un esquema, ¿cierto?, donde se ve el poro nuclear, y en esta microfotografía electrónica podemos ver entonces cómo existen en la envoltura estos poros que permiten el transporte entre el citoplasma y el núcleo y viceversa, de factores de transcripción, ácidos nucleicos, subunidades de los ribosomas, etc. También dijimos que la membrana externa de la envoltura se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Y aquí hay una función importante de la lámina nuclear. La lámina nuclear está constituida por las proteínas lámina, que son tres. La A, la B y la C, como se ve aquí. Ahí está la A, ahí está la B y ahí está la C. Estas proteínas láminas son importantes porque participan en la organización de la envoltura nuclear. En el ciclo celular, durante la profase, tiene que haber una desorganización de la envoltura nuclear. Desaparece el núcleo en la célula. Entonces, molecularmente lo que ocurre es que las proteínas láminas se fosforilan. Y al ocurrir esa fosforilación, por parte del factor promotor de mitosis, el MPF, ¿no es cierto?, que se expresa en esa etapa de la mitosis, este complejo enzimático, el MPF, va a fosforilar a las proteínas láminas. Y cuando esto ocurre, se desorganiza la envoltura nuclear. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo se llama el complejo que induce esa fosforilación? El MPF es el factor promotor de mitosis. Factor promotor de mitosis. Gracias, profe. Ok. Entonces va a ocurrir una fosforilación de las proteínas láminas, con eso el núcleo desaparece, la envoltura nuclear, y luego, en la etapa ya más tardía de la mitosis, en la telofase, que ya ocurrieron todos los eventos de la mitosis prácticamente, ya se separaron los cromosomas y ahora entonces se tiene que reconstituir el núcleo de cada célula hija. En esta etapa entonces de la telofase vamos a tener desfosforilación de las proteínas láminas.
Y al desfosforilarse las proteínas láminas, vuelve a organizarse la envoltura nuclear. Entonces, como dice acá, la fosforilación de las lamininas A y C, la A se fosforila y la C se fosforila, la solubiliza durante la profase, lo que permite la disolución de la lámina nuclear y también de la envoltura nuclear. La laminina B permanece unida a su receptor durante la profase. Ya aquí tenemos el receptor de la laminina B y la laminina B unida a su receptor. Eso no se altera. Solamente son las lamininas A y C las que se solubilizan. Y la implicancia que tiene esto es que se desensambla la envoltura nuclear y desaparece el núcleo como entidad. Esto entonces es muy importante para que ocurra la mitosis. Dentro de todo ciclo celular es importante la replicación de las células. Ahora, el ADN dentro del núcleo no se encuentra solo, se encuentra súper empaquetado. Está unido a proteínas, principalmente histonas y no histonas. De hecho, si uno, mediante detergente, va liberando el ADN y va soltándole todas las proteínas que se le unen, se ha visto que un ADN completo puede llegar a medir hasta 2 metros de largo y está contenido en 6 micrómetros de diámetro, que sería el núcleo. Eso demuestra entonces que está súper empaquetado el ADN dentro del núcleo para poder estar dentro de este espacio tan pequeño. El máximo nivel de compactación del ADN es el cromosoma. Aquí podemos ver un típico cromosoma con forma de X y este entonces lo vamos a encontrar principalmente así de condensado en la metafase, durante la mitosis. Los cromosomas metafásicos son los más condensados de todos. En esa etapa está prácticamente todo el ADN condensado. Durante el ciclo celular, entonces, en la metafase, vamos a encontrar los cromosomas totalmente condensados. La cromatina, entonces, corresponde a este ADN que está unido a histonas y no histonas. Y este ADN en el humano puede contener entre 50 y 250 millones de pares de bases, dependiendo del cromosoma. El cromosoma, entonces, puede tener distintos tamaños. Ya los más grandes son el par 1, el par 2, y el 21 y 22 son los más pequeños. Dependiendo de su tamaño, entonces, un cromosoma puede contener hasta 250 millones de pares de base, que serían los más grandes. Y acá podemos ver los niveles de organización de la cromatina eucarionte. Primero tenemos el ADN desnudo, y el primer nivel de compactación lo constituyen los nucleosomas. Ya en los nucleosomas, entonces, un segmento de ADN más o menos de 146 pares de bases se van a enrollar
sobre un octámero de histonas. Ya aquí hay histonas. Esto entonces sería el nivel más básico de compactación, el nucleosoma, que tiene un diámetro más o menos de 11 milímetros. Esta fibra que se ha denominado la fibra de 10 nanómetros se puede observar al microscopio electrónico como un collar de perlas, como se ve acá. En él se ha visto entonces que un octámero de histonas forma una esfera alrededor del cual se va a enrollar una secuencia de ADN de aproximadamente 146 pares de bases. ¿Ya? Entonces estos serían los nucleosomas. Pero luego del nucleosoma vamos a tener la fibra solenoidal, que tiene un diámetro más o menos de 30 milímetros. Aquí lo que se incorpora es la histona H1 para empaquetar más todavía la estructura del ADN. Luego esta estructura o fibra solenoidal se va a sobreenrollar y empaquetar para formar la fibra plegada, que tiene más o menos 300 nanómetros de diámetro. Y luego esta estructura de fibra plegada se va a sobreenrollar y empaquetar para formar la cromátida, que tiene más o menos 700 nanómetros de diámetro. Y finalmente entonces se va a generar el cromosoma, que es la estructura más compactada y que la vamos a ver principalmente durante la metafase. Esta tiene un diámetro de 1400 nanómetros. Ahora, dentro del núcleo, en un núcleo normal que no esté en metafase, porque en metafase van a estar todos los cromosomas compactados, ¿no es cierto? Pero en una célula en un estado normal de interfase, vamos a encontrar dos tipos de cromatina. La cromatina condensada, que se llama heterocromatina, y segmentos de cromatina no condensada, que se denomina eucromatina. Esta cromatina no condensada o poco condensada se relaciona con segmentos donde los genes están activos. Y ahí entonces está ocurriendo la transcripción. ¿Ya? Las zonas del núcleo donde hay síntesis de proteínas, donde hay transcripción, van a ser zonas de condensado. Acá en esta lámina podemos ver entonces una microfotografía electrónica donde se pueden ver estas zonas más oscuras que corresponden a heterocromatina o cromatina condensada, y estas zonas más claras que corresponden a eucromatina o cromatina decondensada. Esa cromatina decondensada entonces es área donde está ocurriendo transcripción. Son áreas metabólicamente activas del ADN. Ahora bien, la molécula de ADN tiene toda la información genética del individuo. Esta entonces está constituida en los genes. Sin embargo, la parte codificante del ADN es aproximadamente 10% del genoma. O sea, tenemos más ADN que el que necesitamos al parecer.
Ya tenemos mucho ADN, pero la parte que codifica es muy menor. Ahora, este ADN, como está unido a proteínas histonas y no histonas, conformando los cromosomas, que en el caso del humano son 46, ¿ya? Se agrupan en pares o autosomas que van a ser 22 pares más el par sexual que puede ser XY o puede ser XX. El par sexual es el que determina el sexo. Ya el XY sería el varón y el XX sería mujer. Y dentro de un cromosoma también se puede analizar el contenido genético que contiene. Mientras más grande sea el cromosoma, mayor cantidad de genes va a tener. En este caso, el cromosoma 22, que es uno de los más pequeños, se sabe que contiene 40 genes, que ocupan más o menos el 10% del total del cromosoma. Ahora, cuando analizamos uno de estos genes, aquí por ejemplo en ese segmento que está señalado ahí, existen 4 genes, y cuando analizamos un gen en particular, podemos ver que se trata de genes discontinuos. En este segmento génico, entonces, hay zonas que se llaman exones, que son codificantes, y zonas que se denominan intrones, que serían las que no están pintadas ahí. Ese sería un intrón. Y los intrones son no codificantes. Entonces, todas las células son diploides, van a tener 46 cromosomas, excepto los gametos, el espermatozoide y el óvulo, que contiene 23 cromosomas. También se sabe que las histonas participan en el enrollamiento de la cromatina, y esto lo hacen unido a proteínas histonas. Existen 5 clases de histonas. Ya está la 2A, la 2B, la 3 y la 4, y la H1. También vimos que cómo se organiza la cromatina es a través de 2 grados de enrollamiento. El nivel más básico sería el nucleosoma, y el nivel más condensado sería el cromosoma. Esto lo vamos a tener en la metafase. Durante la mitosis se forman los cromosomas. Otra cosa es que dentro de los cromosomas hay zonas. La zona central del cromosoma se denomina centrómero, y los extremos se denominan telómeros.
En estas zonas, tanto el centrómero como el telómero, existen secuencias de nucleótidos repetitivas que tienen una composición más o menos conservada. Acá es lo mismo, estamos viendo las zonas del cromosoma. Los extremos se llaman los telómeros. En el centro tenemos el centrómero. Acá en el centro se encuentra el cinetocoro, que es la estructura del cromosoma que se va a unir a las fibras del huso durante la mitosis. El cinetocoro también tiene una estructura conservada y repetitiva de ADN. Ahí entonces, en esa zona que dice C, tenemos el cinetocoro, en el centrómero. Esta zona entonces se une a las fibras del huso, que son microtúbulos, y son importantes durante la anafase para la separación de los cromosomas homólogos a cada célula hija. El extremo del cromosoma es el telómero. El telómero es importante porque le da integridad estructural al cromosoma, asegura también, sella los extremos del cromosoma, dándole estabilidad. A su vez, los extremos del cromosoma tienen que replicarse. Para replicar esta zona del telómero hay unas enzimas celulares que se llaman telomerasas. Mediante las telomerasas entonces se va reparando el ADN de esa zona del cromosoma, que permanece habitualmente condensada. Cuando se altera el telómero durante los ciclos de división de las células, los telómeros se van a ir acortando y llega un momento en que se daña el cromosoma. Entonces esto tiene que ver mucho con el envejecimiento celular y el cáncer. Las células viejas ya van a tener los cromosomas dañados y se van a ir a apoptosis. Y van a ser eliminadas, pero algunas de esas células podrían transformarse en células cancerígenas. Esto tiene que ver con el envejecimiento celular. Ahora, el número de cromosomas de cada especie es diferente. Los humanos se caracterizan por poseer 46 cromosomas. El pollo tiene 78 cromosomas. Y como vemos, la complejidad del individuo no tiene que ver con la cantidad de cromosomas. Ya los pollos son bastante menos evolutivos que el humano y tienen mayor cantidad de cromosomas. Entonces eso tiene que ver más bien con la regulación de la expresión génica, la complejidad de la regulación génica, el nivel evolutivo que ha alcanzado el humano. Ahora, durante la formación del huevo o cigoto, nosotros vamos a recibir 23 cromosomas de nuestro padre y 23 de nuestra madre. Por lo tanto, para cada cromosoma tenemos su homólogo paterno o materno. Entonces, en el caso de la pareja número 1, tenemos un cromosoma, uno paterno y uno materno. En la pareja 2 tenemos uno paterno y uno materno. Esto entonces es adecuado porque nos da mayor variabilidad genética y además nos otorga una alternativa para el gen.
Ya, si yo tengo un gen dañado, puede que el gen de mi padre o de mi madre que esté correcto pueda suplir la función de aquel gen que está dañado. Ahora, dentro de la clasificación de los cromosomas también, estos se van a clasificar según la posición que tenga el centrómero. Si el centrómero está central, hablamos de cromosomas metacéntricos. Si está desplazado hacia alguno de los extremos, es submetacéntrico. Y si está muy en el extremo, se llama cromosoma acrocéntrico. ¿Ya? Esto entonces permite conocer los cromosomas y ubicarlos, ya que se conoce la posición del centrómero en cada pareja de cromosomas. El examen que permite estudiar esto se llama cariograma. En un cariograma entonces se toma una muestra de la persona, puede ser una muestra de sangre o una muestra generalmente se raspa de la cara interna de la mejilla en la boca, y aquí entonces estas células se hacen entrar en metafase para que todos los cromosomas estén condensados y se hace entonces el análisis de los cromosomas de la persona. Esto después un software los ordena por tamaño. El más grande es la pareja 1 y el más pequeño es la pareja 22. El par 23 corresponde al par sexual, que puede ser XX o XY. Mediante este examen se pueden ver aberraciones cromosómicas, como por ejemplo la trisomía 21. La trisomía 21 corresponde al síndrome de Down. Y ahí podemos ver una lámina con el cariograma típico humano y ordenado los cromosomas por tamaño del 1 al 22, la pareja 1 al 22, y el cromosoma X e Y. En este caso sería un varón y el anterior era una mujer. Y en esta lámina podemos ver una célula en anafase, etapa de la mitosis, donde se produce la separación de los cromosomas. Eso que se ve ahí son las fibras del uso mitótico, que corresponde a microtúbulos, los cuales se van a unir a los cinetocoros de los cromosomas. Y al irse acortando, entonces van a permitir la separación de el set de cromosomas de cada célula. Lo que tiene que pasar después acá en la telofase es que se desfosforilen las proteínas láminas y por lo tanto se vuelve a organizar la envoltura nuclear alrededor de estos cromosomas. Ok, eso es. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, ¿esto con organelo entra en la solemne 2? ¿Perdón? ¿Esto con organelos entra en la solemne 2? Sí, sí, sí. Hasta esta clase entra en la solemne número 2. Ah, ya. Profe, ¿Sí? en el cariograma, ¿qué es lo que hace como particular al cromosoma X de los otros cromosomas? Porque igual se ve como parecido, por ejemplo, al 7, al 8. Ah, ya. Sí,
Bueno, en general todos los cromosomas tienen marcadores también. Los cromosomas, cada cromosoma tiene marcadores específicos, tiene secuencias que son específicas y que permiten hibridizarlos también. Como ¿Ya? los Ahora, triplets. esta clasificación aquí en este caso es solamente morfológica por tamaño, pero el Ay, cromosoma X y el cromosoma Y eh, tienen una forma diferente, ahí se ven como iguales, la verdad, pero son diferentes. Y además estas sondas son más como se ve aquí, se usan unas sondas que están marcadas con una sustancia fluorescente. Entonces el computador reconoce los colores, ya reconoce los distintos colores y en base a eso también los clasifica. ya. Ok, Profesor, disculpa, sí, dígame. eh, es que en la lectura decía algo como, aparte, que los mamíferos estaban duplicados 3 veces. ¿Cómo sé que estaban, que la pregunta salió 13 veces? Pero, ay, no me acuerdo de la palabra. ¿Cómo sé eso al, Ya, mire, lo que pasa, cómo lo que sale que ocurre que está duplicado 3 veces? sí, hoy en día se conoce toda la secuencia del ADN del humano. Entonces se ha visto que hay genes que están repetidos y también tenemos secuencias génicas de otros individuos. Por ejemplo, en el genoma humano eh, está inserto genoma de virus. Hemos ido recibiendo secuencias de ADN durante nuestra evolución. Ya entonces tenemos mucha material genético que es de otras especies, que es de virus, por ejemplo. Y en el caso de los mecanismos evolutivos, la duplicación génica es un mecanismo, en el fondo que los genes que son importantes se tienden a expresar en más de una copia. Ya, entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo 13 acuaporinas, significa que hay 13 genes diferentes de acuaporina. ¿Ya? Ha ido habiendo entonces una diversificación. Hay algunos genes que solo tienen una copia, que nosotros tenemos una pura versión, pero hay otros que tienen muchas copias dentro de nuestro material genético. En el caso de la acuaporina, entonces tenemos 13 diferentes genes. Pero en la guía dice 3 duplicaciones. ¿Eso se multiplica por 2, se eleva o algo así? Ah, claro, bueno, lo que pasa es que en la evolución vamos a tener ciertas, ciertas estructuras o secuencias génicas que, que se van a expresar más, digamos, que se van a ir, ¿cómo se dice? Se van a ir magnificando. Y vamos a tener entonces muchas copias de esa secuencia. Es un mecanismo evolutivo en el fondo que ocurre cuando hay copias extras del gen. Y dentro de esas duplicaciones también puede haber evolución, porque en el fondo puede que haya una variación en algún nucleótido y se crea una nueva forma del gen, una nueva expresión del gen.
Pero profesor, ¿se refiere a que son 3 duplicaciones? ¿Significa 13 secuencias? Algo así. O sea, mediante 3 duplicaciones de segmentos cromosómicos, se logró crear 13 genes. Eso. Ah, ya, decía. Ok, ¿cómo les ha ido con los videos? ¿Se han organizado? En eso estamos. Claro. Recuerden que el próximo miércoles vamos a presentar los videos, esa es la actividad, y tienen hasta el martes plazo para subirlo a las 23 horas. El video no se manda ¿Ifinis? por correo al Ifinis, se sube como tarea del Ifinis. Un solo miembro del grupo tiene que subirlo y poner los nombres del grupo. Lo ponemos dentro del video, ¿cierto? Claro, lo ideal es que lo pongan dentro en la portada del video también, por si a alguien se lo olvida, al video colóquenle en el inicio quiénes son los integrantes del grupo. Profe, y esto de las acuaporinas no entraría, eso sí en la solemne 2, ¿cierto? Sí entra, los seminarios entran en ya. la solemne, sí. Ya, En la gracias. solemne 2 entraría todos los organelos, entra la clase de núcleo y el seminario de acuaporinas. Hay 2 documentos más que vamos a tener control, se los voy a subir, ¿ya? Hay 2 controles más de lectura. ¿Y de qué van a ser esos controles, profe? A ver, déjame ver acá los seminarios. Hay uno que es sobre las células y el último creo que es aplicado, se llama genes, dieta y enfermedades cardiovasculares. En general los trabajos son como aplicados entre biología y salud. Ya, pero esos no entran en la solemne 2. No. Ya todo lo de la solemne 2 lo tenemos consignado ya. Ya, profe. Entra la clase de organelos, la clase de núcleo y el paper de las acuaporinas. Ya, profe. Muchas gracias. Por nada. La solemne 2 creo que es el 28 de mayo, por ahí. Sí, profe. El viernes Sí, 28. en mayo, así que estamos súper adelantados y lo otro que en mayo van a tener una semana libre de ustedes que es por receso académico. Así que en el fondo mayo va a ser ponerse al corto día. para ponerse al día, para recuperar energías también. Que esto es medio agotador de de tener que estar conectado, es bastante agotador. Sí, profe. Es súper agotador. Así que por lo menos vamos a tener una semana de receso. Bien, eso es todo por hoy. Por mi parte me despido, agradezco su atención y les deseo que tengan un buen resto de semana. Cuídense harto. Igual, Gracias, profe, igual. Gracias, profe, que esté Gracias, bien. profe, cuídese. Profe, que esté bien. Gracias, profe, que esté Chao. bien. Chao, Cuídense, profe. chao.